Muy buenos días, niños, espero que estén súper bien. En este video les voy a volver a explicar lo que son las mediciones de la longitud. ¿Ya? Si no recuerdan bien, la longitud es una medición de distancia, ¿ya? Entre un punto y otro. Por ejemplo, la distancia entre mis manos se puede medir con una regla, la puedo medir a lo mejor si me cae un lápiz. Puedo usar los centímetros de una regla. Eso es la longitud, ¿ya? La distancia entre dos puntos, mi mano, entre mis ojos, entre un hombro y otro, la distancia entre mi puesto y el puesto de mi compañero, la distancia entre mi casa y la casa de mi abuelita, de mi casa al mall, etcétera. Todo eso son distancias, ¿cierto? Longitudes. Y nosotros la medimos en distintas cosas. Cuando son distancias muy pequeñitas, ¿cierto? Longitudes muy pequeñitas, como mi uña, como una hormiga, la punta de este lápiz que apenas se ve. Todas esas cosas pequeñitas se miden con milímetros. Los milímetros son, si ustedes toman una regla, son todos estos pequeños palitos que hay entre medio de un número. Por ejemplo, tenemos el 1 y el 2, y entre medio del 1 y el 2 tenemos muchas líneas. Si ustedes se ponen a contarlas, hay 10. Es decir, que entre un centímetro y otro hay 10 milímetros. Para pasar del centímetro 1 al centímetro 2 debo contar 10 milímetros. Para pasar del centímetro 2 al 3, 10 milímetros más. Del 3 al 4, 10 milímetros más. Del 4 al 5, 10 milímetros más. Es muy parecido a lo de la hora. Para poder pasar de una hora a otro, ustedes contaban 60 minutos, ¿cierto? Bueno, aquí es lo mismo. Para poder pasar de un centímetro a otro, debo contar primero 10 milímetros entre medio. Yo puedo medir, por ejemplo, el ancho de mi uña. Si lo pongo aquí, en la regla, ¿cierto? Justo mi uña, tengo que ponerla en esos palitos largos que marcan el centímetro. Lo tengo que poner en el primero siempre para empezar a medir. Voy a poner en el primero y veo hasta dónde llego. Si se fijan, mi uña justo mide 1 centímetro, porque parte del 0 y termina en el palito del 1. Mide 1 centímetro. Es decir, que si yo me pongo a contar los palitos chiquititos, mediría 10 milímetros. Porque 10 milímetros es lo mismo que decir que pasó 1 centímetro. Miden lo mismo. Si son 2 centímetros, son 20 milímetros. 3 centímetros han pasado 3 veces esos 10 milímetros, es decir, 30, y así sucesivamente. Como les iba diciendo, ¿cierto? Tenemos los más pequeños milímetros. Después vienen los centímetros, que yo puedo medir cosas un poquito más largas, como por ejemplo el largo de este lápiz, el largo de mi dedo, el largo del brazo, el largo de mi computador, el largo del cuaderno. Y eso lo ocupamos las reglas. Podemos tener reglas metálicas, que hay que tener mucho cuidado, porque si se fijan tenemos dos números. Tenemos estos números pequeñitos y estos números que están más separados. Ya lo que pasa con es que hay muchas reglas que vienen de otros países. Por ejemplo, esta regla viene de otro país. No dicen en qué país fue hecho, pero lo más probable es que haya sido hecho en China o en Estados Unidos. Y tiene dos sistemas. El de centímetro que ocupamos nosotros, y abajito tiene las pulgadas. Las pulgadas son el sistema de medición que usan en Estados Unidos. A nosotros no nos sirve ocupar estos números que están separados. Nosotros no medimos en eso, medimos en centímetros, que son estos que está aquí arriba. Y si nos fijamos aquí arriba, dice 30 centímetros. Es decir, que mide en centímetros, ahí, 30 centímetros. Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, el largo de mi portaminas, no tengo que ponerlo donde se me ocurra, ahí, no. Lo voy a empezar en el 0, si se fijan esta regla no tiene 0, así que tomo el inicio. Lo pongo en el inicio en este caso, que sería su 0. Voy a poner mi dedo como marca y veo hasta dónde llega. Y llega, aquí está el 13, y se pasa un poquito del 13. Tengo que contar cuántos palitos se pasa del 13. Se pasa 1, 2, 3, 4. Esta línea de aquí me marca el 5 milímetros. 6. Mide 13 centímetros con 6 milímetros. Podemos escribirlo así, 13 centímetros con 6 milímetros, o escribirlo 13,6, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, mi portamina medía 13 centímetros con 6 milímetros. ¿Ya? Y eso se puede escribir así, o lo puedo abreviar 13,6 centímetros. Porque ese 13 son los 13 centímetros que medí, y ese 0,6 son esos 6 milímetros de extra que tenía el lápiz. Por ejemplo, cuando ustedes se miden la estatura con una wincha o van al médico y les miden la estatura, generalmente ustedes todos miden más de 1 metro 20, 1,30 m, 1,50 m algunos. Y le dicen que miden 1,50 centímetros, que se puede escribir así separado, o lo ponen junto 1,50.
significa 1 metro con 50 centímetros. ¿Ya? Eso sí lo van a ver. Los metros, en la siguiente unidad de medida que estábamos viendo, vimos los milímetros, los centímetros y después vienen los metros. Los metros son más grandes que los centímetros. Y como su nombre dice, centímetros viene de 100 de centena, un metro es igual a decir 100 centímetros. Es decir, que si yo junto 100 unidades de esta de la regla, voy a llegar a 1 metro. Si ustedes miren 1 metro, 50, por ejemplo, miren, supongamos que miden 1 metro 50. Ese 1 metro son 100 centímetros, ¿cierto? Y esos 50 se los sumamos, ustedes estarían midiendo un total de 150 centímetros. Harto, ¿eh? Y lo último, lo más grande de todo, son los kilómetros. Los kilómetros son para medir distancias muy largas, como por ejemplo la distancia de su casa a la del colegio, o de aquí de Arauco a Concepción. Y la palabra kilómetro está formada por la unión de kilo y metro. Kilo significa 1000. Es decir, que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. O sea que si nosotros contamos 1000 veces el metro, vamos a llegar a 1 kilómetro. Por ejemplo, desde Arauco a Concepción hay 77 kilómetros aproximadamente. 77 kilómetros. Si yo quiero saber cuántos metros hay, esos 77 debo multiplicarlos por 1000. Pueden usar calculadora, o los que se saben el truco de regalar ceros van a ponerle que son 77.000 metros. Harto, ¿ah? 77.000 metros. Ustedes miden un poquito más de 2 metros. Sería como si se acostaran muchos de ustedes en la carretera, podrían hacer la distancia. Entonces, para ir cerrando, lo más pequeño de todos son los milímetros, que yo lo puedo abreviar poniendo mm. Después vienen los centímetros, que lo abrevio poniendo cm. Después los metros con una m. Y los kilómetros, que son los más grandes, con un km. Los milímetros son los más pequeñitos. Si yo junto 10 milímetros, me va a dar exactamente 1 centímetro. Perfecto. Y si yo junto 100 centímetros, me va a dar exactamente 1 metro. Y si yo junto 1000 metros, me va a dar exactamente 1 kilómetro. Si se fijan, va avanzando 10, 100, 1000. 10 milímetros hacen 1 centímetro, 100 centímetros hacen 1 metro y 1000 metros hacen 1 kilómetro. Vamos a revisar entonces la guía de esta semana. Si se fijan, dice guía formativa, ¿cierto? Medición de la longitud. Hay una pequeña tía Dani que les recuerda ahí cómo se escriben las unidades de longitud: milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Después dice: indica la unidad que usarías para medir la longitud de los siguientes objetos, ¿ya? No, aquí no tienen que medir nada, tienen que ver cuál usarían ustedes. El televisor, ¿qué creen ustedes? Lo vamos a medir en milímetros, que son pequeñitos, en centímetros, en metros o en kilómetros. Ahí ponen ustedes lo que ustedes crean. Lo mismo con el lápiz, la goma, la casa, la carretera y la cancha. Aquí se tienen que medir. Van a tomar una regla, y si no tienen regla pueden pedir una wincha, que también funciona. Y van a medir la distancia entre cada punto rojo. De aquí a acá. Ustedes, ¿cierto? Van a tomar una regla. Yo, por ejemplo, voy a usar esta pequeñita. Van a poner el 0, si no tienen 0 en la primera línea, en el primer punto rojo. Ahí. Y van a medir hasta dónde llega el segundo punto rojo. Por ejemplo, aquí 4 está entre el 4 y el 5. Tiene 4 centímetros y deben contar cuántos palitos de los chiquititos ocupa para ver cuántos milímetros. Estos son 4, podemos escribirlo así. Espérenme. Puedo poner 4 centímetros y 5 milímetros. O también pueden ponerlo 4,5 centímetros, que significan exactamente lo mismo. Ahí ustedes deciden cómo lo quieren escribir. Ya, lo mismo con el cepillo, el mantel, la tabla, el celular y el triángulo. Después vamos a estimar. Estimar es suponer. El estuche, que creo que mide 8 centímetros, 50 kilómetros, 2 milímetros, 5 metros, 10 centímetros o 2 metros. Ustedes lo van a unir.
Si alguien quiere hacerlo en la guía, también se puede, o sea, perdón, alguien quiere hacerlo en el computador, también se pueden unir. Le pongo insertar una línea y puedo ir uniéndolo así. Y a la línea le puedo poner color si quiero. Le puedo poner, no sé, ya, naranjo. Puedo hacer que la línea sea más gordita para que se note mejor, etcétera. Ahí van viendo ustedes si lo quieren hacer así o si no lo imprimen. Después vamos de nuevo a estimar la medida. ¿Ya? El ancho del velador mide 86, ¿qué? 86 metros, 86 centímetros, 86 milímetros, 86 kilómetros, no sé. Ustedes tienen que ponerle el apellido solamente. Nada más que poner el apellido. Lo mismo con la calle, con el bebé, con la jirafa, el perro y el sacapuntas. Eso es todo lo que hay que hacer. Espero que haya quedado muy claro y cualquier duda no olviden que me pueden preguntar siempre en esta instancia. Adiós.